A Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios todavía? ¿Quiere ir conmigo a las Escrituras? Vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3. Ahí vamos a introducirnos hoy a nuestro tema de hoy. Dice así la palabra del Señor: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuántos dicen amén? El texto bíblico que acabamos de leer es uno de los textos más maravillosos para la vida cristiana, para la fe cristiana y para la esperanza de los creyentes. En él está plasmado probablemente aquel texto de la escritura de Juan también, cuando él dijo acerca de que el Señor había enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, dice este texto, probablemente recordando esa cita, recordando ese escrito. El mismo apóstol Juan escribe esta carta y nos recuerda que usted y yo somos gente amada por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Somos gente amada, tan amada que dio el Señor lo más valioso de Él, a su propio Hijo Jesucristo, para venir a morir por nosotros. Pero en ese amor mostrado por el Señor a través del envío de su Hijo, no solamente mostró su amor, sino que también hizo una obra maravillosa en nosotros. A través de ese amor nos convirtió en hijos de Dios. Y al hacernos hijos de Dios, hermano, usted y yo somos gente especial, no por ser mejor que nadie, sino por la obra maravillosa que Dios ha hecho en nosotros. Y el contexto de este pasaje nos da a entender, o como que trata el apóstol de que no se nos desaparezca de la mente que somos hijos de Dios, porque dice, para que seamos llamados hijos de Dios, pero en el verso 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, como que lo recalca el Señor. Y luego el apóstol abre una ventana sobrenatural, dimensional, en cuanto a que dice, pero aún no somos lo que vamos a hacer todavía. Todavía viene algo mejor. Ya somos hijos de Dios y eso es grandioso. ¿Cuántos dicen amén? Toque al hermano que tiene a la par y dígale, Dios es grande que nos hizo hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es grande el Señor que nos haya hecho hijos de Dios. Pero dice el texto, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Como diciendo, aún que ya somos hijos de Dios, y es una obra grande del Dios de los cielos, todavía se espera algo más grande. Más grande en el sentido de que ese trabajo de Dios de amor y de habernos hecho hijos de Dios se va a perfeccionar y se va a complementar en el día futuro, cuando nuestra vida, aún nuestro cuerpo, sea semejante totalmente al del Dios de los cielos, al Señor Jesucristo. Pero hay un último versículo, quiero que vaya conmigo al último versículo que leí,
Es primera de Juan capítulo 3, en el versículo 3, por favor. Y note ahí esta parte donde dice, primera de Juan, verso 3, capítulo 3, verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza, oiga, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aquel que tiene esta esperanza. El tema de hoy se titula Cristo, nuestra esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hermano, no hay peor tristeza que no tener esperanza. Eso sería lo peor para cualquier persona. Por supuesto, en medio de las pruebas y en medio de las dificultades surgen muchas cosas en nuestra vida, pero aquel que tiene esta esperanza, más bien hasta se va purificando. El Señor lo va purificando porque el Señor es puro. El Señor es puro. Pero déjeme hablarle por lo menos de algunos elementos que esta esperanza debe de provocar en nuestra vida. La Biblia nos da a entender de que Cristo es nuestro refugio, que Cristo es nuestro refugio y Cristo es nuestra esperanza. Pero ¿nuestra esperanza de qué? Aleluya, ¿verdad? ¿Nuestra esperanza de qué? ¿De qué es su esperanza? Gloria a Dios. Bueno, déjeme darle algunos tips de la palabra, algunas verdades de la palabra. ¿Por qué podemos certificar? ¿Por qué podemos ver que Cristo es nuestra esperanza? ¿Por qué puedo decir yo que Cristo es mi esperanza? Bueno, déjeme comentarle algunos detalles aquí. Juan capítulo 3, verso 36. Cristo es nuestra esperanza porque nos libra de la ira venidera. Aleluya. Eso es una esperanza. Hermanos, si no tuviéramos la esperanza en Cristo, la ira de Dios nos alcanzaría. Por eso podemos tener esperanza en Él. Y dice, acompáñenme, Juan capítulo 3, versículo 36. Mire lo que dice ahí. Dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino, ¿qué dice, hermano? La ira de Dios está sobre él. No dice estará sobre él, está sobre él. Eso es tremendo, hermano, porque quiere decir que la gente que no quiere creer en Cristo, ya está la ira de Dios sobre él. Aleluya. Por supuesto. De alguna manera uno dice, no, pero no se ha muerto, todavía no lo han juzgado. Sí, pero de alguna manera el no tener a Cristo en el corazón lo hace estar expuesto a todos los males que existen sobre la tierra. Y no estoy hablando de males de enfermedades nada más, de todos los males. Todo lo que existe malo le corresponde a él. ¿Por qué? Porque no tiene a Dios en el corazón. Por eso es tremendo, porque el texto dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, note, no dice estará sobre él, sino que dice está sobre él. La ira de Dios. Bueno, algunos no la ven porque creen que tienen todo lo necesario, porque tienen dinero, porque tienen esto, porque se sienten cómodos, porque se sienten saludables, porque nada les pasa. Dicen, no, pero si a mí me va bien, yo no veo la ira de Dios. Sí, pero la ira de Dios lo está persiguiendo, porque no tiene al Señor nuestro Dios. Romanos capítulo 5, versículo 9. ¿Por qué Cristo es nuestra esperanza? Porque nos libra de la ira. Ese es el primer punto. Por eso podemos decir que Cristo es nuestra esperanza, porque nos libra y nos librará de la ira venidera. Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira.
Mire, hermano, caer en las manos de la ira de Dios es lo peor que puede suceder. Mire, peor que la muerte misma. Peor que eso. Peor que, hermano, que cualquier enfermedad, que cualquier catástrofe, que cualquier situación difícil en la vida. Es la ira de Dios, es mucho peor que eso. Mucho peor. Por eso el saber que Cristo es nuestra esperanza nos debe alentar cada día. Fíjese, nos debe de alentar a que nos purifiquemos más, como dice el texto que leímos, ¿se recuerda? A que nos purifiquemos. Y el que tiene esta esperanza, decía el texto, se purifica a sí mismo. Así como Dios es puro, así como Cristo es puro. ¿A qué se refiere con que se purifica a sí mismo? Quiere decir que se consagra para Dios. Nosotros no podemos limpiarnos espiritualmente. Nuestra alma no puede ser limpiada por nosotros mismos. Pero sí lo que podemos hacer nosotros mismos es dedicarnos a Dios, consagrarnos al Señor, decirle: Señor, aquí está mi vida. Señor, haz conmigo lo que tú quieres. Señor, límpiame, purifícame, lávame con tu sangre. Eso sí podemos hacerlo. Pero nosotros no podemos limpiarnos. Nosotros no podemos purificarnos. Nosotros podemos consagrarnos para el Señor. Y a eso se refiere cuando la Biblia nos da a entender que nos purifiquemos a nosotros mismos. Lo que nos da a entender es que nos expongamos a la misericordia de Dios, a la limpieza del Señor. Usted recuerda cuando el apóstol Pedro iba a ser limpiado, iba a ser lavado por el Señor, se atrevió a decirle al Señor: Señor, a mí no me vas a lavar. ¿Qué es eso que me vas a lavar tú, Señor? Porque se puso a lavar el Señor los pies de todos los apóstoles. Y cuando llegó a Pedro, Pedro le dijo: a mí no me vas a lavar, Señor. ¿Qué es eso que me vas a lavar a mí? Bueno, si no te dejas lavar, tampoco vas a tener parte conmigo. Y cuando entendió eso, cuando comprendió, hermano, la importancia de la limpieza, de la purificación, entonces Pedro le dijo: Señor, entonces no solo me laves los pies, lávame la cabeza. Ha de haber dicho: si yo estoy sucio por todos lados, no solo por los pies, ¿verdad, Señor? Mejor para evitar dudas, Señor, lávame hasta la cabeza, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese que ese debe de ser el deseo de todo creyente. Señor, lávame, límpiame, y límpiame todo, Señor, porque pensamos, hacemos, juzgamos, tenemos en el corazón sentimientos que no son agradables al Señor. Nos debe de lavar el Señor para que estemos purificados. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pero ¿cuál es la primera esperanza que la Biblia nos da a entender? El Señor es nuestra esperanza porque nos libra de la ira venidera. ¿Cuántos estamos agradecidos porque no vamos a pasar por el infierno? Yo no sé si usted agradece eso, pero yo sí, hermano. Solo el nombre no me gusta, fíjese, hermano. Solo con oír el nombre, ya digo yo: no. Pasar por el infierno, o peor aún, por el lago de fuego. Olvídese, hermano. Yo no sé cómo mucha gente se atreve hasta hacer chistes de eso, ¿verdad? Hacer burla. Yo oí a alguien decir: si allá voy a ir a cantar con Pedro Infante, decía. Fíjese, hermano, pues yo, que esté él ahí no lo sé, ni me pregunte ni nada, pero pues tampoco dio testimonio de haber creído en Jesucristo, ¿verdad? Entonces lo más seguro es que quién sabe, por ahí ha de andar. Pero hacer mofa o chiste de ir a parar al infierno, mire, no solo es imprudente para su vida, es que no sabe lo que va a pasar ahí. Entonces, bienaventurados somos. Toque al hermano que tiene la par y dile: bienaventurado eres. Bienaventurado eres, hermano. Te libraron de la ira, te libraron de la muerte,
te libraron del infierno. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está en Cristo. Por eso podemos decir, ¿por qué puedo decir que Cristo es mi esperanza? Porque me libró de la ira venidera. ¿Qué más? Segundo elemento que el Señor nos ha librado. Hechos capítulo 13, verso 38. Dice la escritura, Hechos 13, 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, ¿por medio de quién? De Cristo. Por medio de Él se os anuncia perdón de pecados. Número 2. ¿Por qué Cristo es mi esperanza? Porque Él perdonó mis pecados. Porque Él perdonó mis pecados. ¿Y quién podía perdonar los pecados? Solo Él, hermano. ¿Quién podía? Por allá nos echaban a un poquito de agüita y decía, tus pecados se borraron o te perdonó, pero no, hermano, nada. Anda a rezar 10 de estos, 5 de estos, pero los pecados no se van así. Los pecados se van porque Cristo te perdonó y porque Cristo te lavó con su sangre preciosa todo pecado. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Fíjese, hermano, que si Cristo no nos hubiera perdonado, nosotros seríamos culpables todavía. El hecho de que usted y yo digamos, Señor, ahora yo soy libre. ¿Cuántos podemos decir yo soy libre? Pero porque Él nos perdonó. Eso no lo puede decir cualquier persona. Yo soy libre en cuanto a lo espiritual y en cuanto al pecado. No lo puede decir nadie, porque la única persona que puede decirlo es aquel al que le han aplicado la sangre de Cristo. Es aquel al que puede decir, mis pecados han sido perdonados por el Señor. Entonces podemos decir, Cristo es nuestra esperanza, porque Él nos libró del pecado. Y fíjese, hermano, que maravillosamente no solo nos libra de los pecados pasados, sino hasta de los pecados que pueden venir. ¿En qué sentido? En que prepara nuestra vida para que nos resistamos al pecado. El apóstol Pablo, que tenía luchas como cualquier ser humano, tenía luchas contra el pecado. Él pudo decir en algún momento de su vida, pudo decir que él había sido libre del pecado y de la muerte. El espíritu de vida en Cristo Jesús, dijo, me ha librado del pecado y de la muerte. ¿A qué se refería? ¿Se refería a los pecados pasados o se refería a la victoria que él había recibido o había visto ahora que ya estaba consagrado, que estaba buscando al Señor? Había visto que aún sus mismos miembros del cuerpo habían logrado la victoria sobre el pecado. Y eso es importante que usted y yo lo sepamos. El Señor vino a perdonar nuestros pecados, pero vino a darnos también la capacidad de ser libre o victorioso sobre el pecado. Sobre el pecado. Que no es nada fácil, eso sí. Que no es algo así como no es algo que uno pueda decir así a la rápida. Decir, no, si yo ya estoy libre. No, si cuando medio está diciendo soy libre, cuando ¡pum! Cae uno. Porque se puede exaltar el corazón, porque se puede enorgullecer, porque se puede creer más que los demás, y ya en ese sentido ya cayó otra vez en el pecado. Pero el apóstol Pablo dijo, el espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? ¿A qué se refería? No a los pecados pasados, se refería a los pecados que venían y que lo confrontaban y que él había logrado vencer. Como le dijeron, ¿se acuerda usted que le dijeron a Caín?
He aquí el pecado está a la puerta. ¿Se acuerda? El pecado está tocando a la puerta. Pero le dijeron, pero con todo, tú te enseñorearás. Como diciendo, te puedes enseñorear del pecado. Si uno batalla, si uno se consagra al Señor, Dios puede darle la capacidad de vencer al pecado. Y esa es victoria sobre el pecado. Eso también quiere darnos el Señor. Sí, quizás tengamos la experiencia de lograr superar algunos pecados, lograr salir victorioso, quizás alguno te alcance, pero luego vuelves a reponerte en Dios. En Dios te repones y sigues peleando la batalla. Pero esa victoria viene porque Cristo es ¿qué? Nuestra esperanza. ¿Cuántos tienen a Cristo como esperanza? Efesios 1:7. Efesios capítulo 1, verso 7. Dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El perdón de pecados es tan importante y tan práctico en la vida del creyente, hermano, que usted y yo necesitamos aplicarlo todos los días de nuestra vida. Usted y yo necesitamos ir a la fuente del perdón. ¿Quién es la fuente del perdón? Jesús, nuestro Señor. Él es la fuente del perdón. Y usted y yo necesitamos ir continuamente a la fuente del perdón. Cada vez que usted y yo nos demos cuenta que hemos pecado, vayamos a la fuente. Porque uno se da cuenta que peca o no, hermano. Si uno se da cuenta. Abraham es muy probable, habrán pecados que quizás logran pasar por desapercibidos y que uno ni se da cuenta que pecó o que falló, pero aún esos podemos ir a los pies del Señor y pedirle perdón, como hacía David. Y David le decía: Señor, aún los pecados que me son ocultos, decía, Señor, líbrame de ellos, perdóname de ellos, Señor, líbrame, porque hay pecados que a veces uno ni se da cuenta que lo hizo. De repente aparece alguien diciéndole: mire, hermano, es que usted me cae mal, porque se acuerda aquel día, y uno: ¿de qué me está hablando? ¿Se acuerda aquel día que no me quiso hablar? Yo lo vi que no me quiso hablar, yo vi que le hizo así, como que se... Y uno, 12 años pasaron, fíjese bien lo que le voy a decir. 12 años pasaron para que una hermana en algún lugar del mundo me pidiera perdón, fíjense, hermano. 12 años. Y me dijo: hermano, fíjese que yo necesito hablar con usted, así en un servicio, en algún lugar. Y me dijo: hermano, necesito hablar con usted. Y, le dije: necesito que me perdone, me dijo, porque yo la tenía contra usted, me dice. ¿Y por qué, hermano? Es que se acuerda que usted hizo era una situación que no puedo explicarla, por supuesto, pero me habían puesto a hacer algo y tenía que hacerlo. Y ella se sintió ofendida por lo que yo hice, pero era algo justo, era algo recto, era algo que tenía que hacer. Me mandaron a hacerlo, de hecho. Y yo estudié el caso y era real la situación y tenía que poner un alto a eso. Y ella era la mamá de la joven que teníamos que sentar. Entonces pasó 12 años enojada conmigo. 12 años. Hasta que una vez me pidió perdón. Le dije: hermana, sea libre, le dije yo, porque yo he comido durante 12 años bien, le dije. Porque me dijo que hasta ni comer podía. Le dije: yo he comido bien.
12 años. A veces uno no sabe ni siquiera, hermano, no sabe uno que la tienen contra uno. No sabe. Por eso uno tiene que ir constantemente a la fuente. Señor, perdónanos. Si hemos hecho algo malo, Señor, perdóname. Tú sabes mi corazón, Señor, lávame, límpiame, purifícame. Saca todo lo que no sirve, Señor. ¿Por qué? Porque para eso vino Cristo. Para darnos vida y vida en abundancia. Para eso vino Cristo, para perdonar nuestros pecados. ¿Para qué ir cargando pecados, hermano? Si los pecados no te van a hacer bien en la vida. Si está escrito en la palabra, el que encubre su pecado no prosperará. ¿Cuántos queremos ser prósperos en Dios? ¿Cuántos queremos ser bendecidos por el Señor? Un pecado oculto te va a estorbar. Uno solo. Un pecado oculto no va a permitir que florezcas. No va a permitir que prosperes. No va a permitir que te vaya bien en la vida. No lo va a permitir. Pero hermano, y ese montón de gente pecadora que ni conoce al Señor, por eso es que no les pasa nada. Porque no conocen a Dios. Entonces ellos están en su mundo. Ellos están absorbidos por el príncipe de este mundo, que los mueve a ellos como ellos quieren y como él quiere. Pero un creyente, hijo de Dios, que peca, no se lo deja pasar el Señor. Le deja un espacio para que se arrepienta. Como que le da, el domingo creo que le dije que a algunos les da pita larga y a otros les da pita corta. Yo conozco gente que tiene pita corta. Aleluya. Que no, Dios no les da mucho espacio para andar mal. Los corrige de inmediato. A otros no, fíjense. A otros les da espacio. No me pasa nada. ¡Pum! ¡Pum! Allá como después de un tiempo. Dios sabe cómo lo lleva a uno, ¿verdad? Pero por eso es que usted va a ver que los del mundo pareciera que no les pasa nada. Es que no son hijos. Dios disciplina a los que Él ama. A sus hijos Dios los disciplina. Dele un fuerte aplauso al Señor. Vaya. Pero hasta eso es esperanza. Número 3, voy más rápido por causa del tiempo. Segunda de Pedro 2:9. ¿De qué más nos libra Cristo, que es nuestra esperanza? Nos libra de la tentación. Esto ya casi lo mencioné en el punto del pecado, pero lo voy a leer nada más. Segunda de Pedro 2:9 dice: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Mire, hermano, Cristo, nuestra esperanza, nos libra de la tentación y nos libra para que no seamos castigados en el día del juicio. Por eso hasta la Santa Cena, como ya lo hemos visto en algunas ocasiones, hasta la Santa Cena es un acto de misericordia de Dios para nuestra vida. Porque al tomar la Santa Cena, dos cosas suceden. Una, si nos examinamos nosotros mismos y pedimos perdón, la Santa Cena sirve para perdonar nuestros pecados. Para eso sirve la Santa Cena. Pero si nos tomamos la Santa Cena y no pedimos perdón, entonces Dios puede disciplinarte. ¿Sí o no? Dios puede disciplinar. Por eso Primera de Corintios 11 dice: al que toma indignamente la cena del Señor, dice. Por eso algunos están enfermos, algunos están debilitados y otros están, dice, dormidos. O sea, los mandan a dormir de un solo. Los mandan a dormir.
Pero hasta eso es misericordia de Dios, porque la disciplina es misericordia. Aleluya. Algunos creen que no tomarla es una buena opción, pero es la peor opción. Por eso es que en algunos lugares en realidad han enseñado mal esta parte, porque han dicho, bueno, si usted está en pecado, entonces no tome la cena del Señor. Pero ¿qué es lo que está haciendo? Al no tomar la cena del Señor, lo que está haciendo uno es decir, Señor, yo ni quiero arreglarme, ni quiero tu disciplina. Eso es lo que está diciendo uno al no tomarla. Porque no quiero arreglarme porque no pido perdón. Y no quiero tu disciplina porque no la voy a tomar. Pero también Primera de Corintios 11 dice que la tomemos para no ser juzgados con el mundo. Entonces, cuando no la tomamos, le estamos diciendo al Señor, Señor, no me arreglo, ni quiero tu disciplina, entonces te toca el juicio del mundo. Me estoy dando a entender, hermano. Es un gravísimo error no tomarla. No tomar la Santa Cena es un gravísimo error. Porque el tomar la Santa Cena te da la oportunidad de buscar el perdón de Dios, o te da la oportunidad de que Dios tu Padre, al ver que no te corriges, te discipline Él. Pero la disciplina siempre sirve para nuestra salud, para nuestro beneficio. Vaya, ese es otro tema, pero quedémonos ahí. Voy al siguiente punto, el tiempo me avanza. Primera de Corintios 15, 54. ¿Por qué Cristo es mi esperanza? Porque me libra del pecado, porque me libra de la ira, me libra de la tentación y ¿sabe qué más, hermano? Me libra de la muerte. Porque Él es mi esperanza. Porque si Él es mi esperanza, yo no voy a ver muerte eterna. No voy a verla. Por eso, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 54, dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, siguiendo el contexto, cuando el versículo dice que demos gracias a Él, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿a qué victoria se refiere? Según el contexto, está hablando de la victoria sobre la muerte. No la victoria sobre el pecado, no la victoria sobre la tentación. Está hablando sobre la victoria, de la victoria sobre la muerte. Y eso nos da esperanza. Nos da esperanza a los que estamos aquí en la tierra, peleando la buena batalla. Y da esperanza inclusive, me atrevería a decirle, que los que partieron antes de nosotros, abrazando la fe en Jesucristo, tienen esta promesa y esta verdad grabada en el corazón. Está grabada. Porque supieron que los alcanzó la muerte física, pero no la muerte eterna. Porque sorbida fue la muerte en victoria. Por eso Pablo se atreve a decir: si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos
o sea que muramos. ¿De quién eres, hermano? ¿Puede levantar su mano? ¿Puede decirlo? Somos del Señor. ¿Está seguro? Esa es la esperanza. Esa es la esperanza en Cristo, que somos del Señor. Por eso cuando aparecen diagnósticos difíciles, pruebas difíciles, catástrofes difíciles, accidentes difíciles, somos del Señor. Nuestra vida no se pierde. Nuestra vida está en las manos del Señor. Yo soy, Jesús dijo esto, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y después dice el Señor, ¿verdad? ¿Crees tú esto? ¿Saber por qué? ¿Por qué hizo el Señor esta pregunta, hermano? ¿Crees tú esto? Porque es una de las cosas que da esperanza, pero es una de las cosas que le es al ser humano, le es difícil de entenderlo y a veces hasta difícil de creerlo. A Marta y a María les costó entenderlo. Les costó. Señor, si tú hubieras estado aquí, no hubiera pasado eso. Esa es la esperanza que uno tiene. La esperanza que uno tiene es que como tiene a Cristo el Señor, entonces el Señor nos va a librar de esto, nos va a librar de la enfermedad, nos va a librar de la catástrofe, nos va a librar de las enfermedades, nos va a librar del accidente, pero en realidad no siempre. Porque lo que Él prometió es darnos vida eterna. Y la vida eterna no es aquí en la tierra. La vida eterna es con Él en el cielo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Cristo es nuestra esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Y voy a leer un último pasaje. No, perdón, voy a leer dos pasajes más. Dos más y termino. Juan capítulo 3, verso 18. Ya está cerrando el cuaderno. ¿Está usted? ¿Verdad? No, hombre. Espérese, hombre, deme chance. Juan 3:18 dice así: el que en Él cree, oiga, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto es, mire, tan paralelo, tan congruente, tan exacto casan lo que dijo el apóstol Juan en cuanto a creer en Él, porque el que cree en Él tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Eso lo dijo en Juan 3:36. Pero aquí en Juan 3:18 dice: el que cree, en que Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, dice. Mire qué tremendo. Porque no dice será condenado. Qué tremendo, hermano, que la gente que no cree en Cristo ya tiene una sentencia sobre su vida. Qué tremendo, ¿no le parece? Ahora, que esa sentencia puede ser revocada, sí, puede ser revocada, pero el único que la puede revocar es Dios. El único que la puede cambiar es el Señor Jesucristo. Pero las personas sin Cristo caminan sentenciadas. Eso es lo tremendo que quiero que usted note. Ya van sentenciados hasta que se encuentran con el juez justo, que puede perdonar sus pecados y que los puede declarar justos. Porque eso es lo que el Señor hace. Le quita el decreto de sentencia y el Señor lo declara justo, santo, limpio, salvo. Entonces, ¿por qué Cristo es nuestra esperanza? Porque nos libró de la condenación, hermano. Qué lindo es saber que usted y yo
tenemos en Cristo toda la esperanza de vida, hermano. Hemos sido librados del juicio, hemos sido librados de la ira, hemos sido librados del pecado, hemos sido librados de la tentación, somos librados de la condenación, del juicio, somos libres. Por eso el Cristo es nuestra esperanza. Y leo el último versículo, Romanos 15, versículo 4. Acompáñeme a ese pasaje, por favor. Dice así el texto: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos, ¿el qué? Esperanza. ¿Por qué puse este versículo al final? Porque ¿de dónde sacamos todas estas verdades sino de las Escrituras? La Escritura señala a Cristo. Cristo es nuestra verdadera esperanza. Pero la Escritura señala nuestra esperanza, señala al Cristo. Y el pasaje dice: todo lo que ha sido escrito antes fue escrito para nuestra enseñanza. La consolación de las Escrituras llegó a nosotros para que tengamos esperanza. Hermano, si hace una semana y media estuve, como usted sabe, estuve en el Congreso en El Salvador, y obviamente hubo mucha bendición ahí, mucha palabra, presencia de Dios, pero hubo una palabra que el hermano apóstol dijo que me sigue resonando todos los días. No tengo las palabras exactas, las voy a tener que buscar, pero la frase da a entender esto. Él habló de las Escrituras y que él está dispuesto a aferrarse a las Escrituras como una verdad, y dijo estas palabras: yo voy a hacer y voy a cumplir todo lo que está escrito en la palabra. Lo que está escrito, eso es lo que voy a tomar. Aunque venga gente a decirme algo que no está escrito, eso lo voy a dejar a un lado. Eso no lo voy a aplicar. Lo que voy a aplicar es lo que está escrito. Lo que no está escrito a veces se vuelve popular, se vuelve bonito, se vuelve algo elegante, se vuelve algo bonito, e inclusive se vuelve uno hasta pragmático. Pragmático es algo que es práctico en muchos lugares. Hay gente que lo usa, pero no es bíblico. Y me impresionaron esas palabras porque da a entender el deseo de su corazón de que lo que está escrito lo vamos a cumplir. Y lo que no está escrito, aunque sea práctico, aunque sea bonito, aunque lo practiquen en otro lado, pero si no está escrito, no está escrito. Entonces no lo vamos a poner en práctica. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si nos adherimos a las Escrituras, la misma Escritura, al leerla, al practicarla, al vivirla, al meterla en el corazón, el espíritu, al meter esa palabra, nos va a dar esperanza. ¿Sabe por qué a veces caminamos sin esperanza? Porque desconocemos la Escritura, porque ignoramos la Escritura, porque perdemos de vista la Escritura, porque la hacemos a un lado la Escritura, y por eso nuestra alma se viene abajo, se vuelve desanimada, se vuelve triste, se hunde en la angustia, porque nos olvidamos que la palabra trae esperanza a nuestra vida. Le voy a pedir que se ponga de pie un momento y que esta noche le pidamos al Señor
aunque hemos visto diferentes puntos, voy a recalcar la verdad que debe de quedar plasmada en su corazón. Es Cristo tu esperanza, nadie más. Nadie, absolutamente nadie más es tu esperanza. Jesús es el que te libra de la ira venidera. Jesús es el que te libra del pecado. Jesús es el que te libra de la tentación. Jesús es el que te libra de la muerte. Es Jesús. Tu esperanza es Jesús. Cierra tus ojos un momento. Cerremos nuestros ojos delante del Señor. Aleluya. Hoy es una buena noche. Hoy es una buena noche para decirle al Señor, independientemente del tipo de prueba que estés pasando, Cristo es tu esperanza, nadie más. Yo voy a llamar a aquellos que están pasando por necesidades, por pruebas, por dificultades. Y la palabra que debe quedar grabada hoy en tu corazón es: Cristo es tu esperanza. Solo Él. Véngase adelante. Aleluya. Oh sí, Señor Jesús. Vamos a levantar un clamor, vamos a orar. Hermano Rafael, hermanos líderes que estén, si me pueden ayudar a orar. Vamos a orar por hermanas. Vamos a orar por hermanas también, hermanos, los que quieran venir adelante, vénganse. Aleluya. No hay aflicción que Cristo no sea tu esperanza. No hay angustia que Cristo no sea tu esperanza. Él es el que libra de la muerte. Él es el que libra del pecado. Él es el que libra de la enfermedad. Él es el que libra de la necesidad. Él es tu esperanza. Si hoy tu corazón puede lograr entender esta verdad, te vas a levantar cada mañana recordando que Él es tu esperanza. A pesar de tu prueba, a pesar de tu necesidad, oh, Jesús es tu esperanza. Aleluya. Oh sí, Señor. Soy perdonado. Te bendecimos, Señor, esta noche. Tu gracia sea derramada sobre este lugar, Señor, sobre los que estamos necesitados de ti. Aleluya. Él es el que liberta. Él es el que liberta de la muerte. Oh sí, Señor. Las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza. Oh, Él es mi esperanza. Jesús es tu esperanza.
Jesús es nuestra esperanza. libertó, aleluya. En el De nombre la de Jesús. muerte me arrancó, Aleluya. las cadenas quebrantó. Jesús es tu esperanza. Salvación, mi esperanza Padre, en el está nombre en Jesús. de Señor, en tu nombre. Oh, aleluya. Padre, Sea que me el corazón de libertó. Aleluya. En el nombre de La Jesús. muerte me arrancó, Solo las tú eres la cadenas esperanza. quebrantó, y en su Solo tú nombre eres nuestra salvación, mi esperanza está Nadie en más. Jesús. Nadie más es tu esperanza. Aleluya, Solo Cristo. sea que me Solo libertó. Aleluya. Solo Cristo es tu De la esperanza. muerte me arrancó, las cadenas Solo Cristo quebrantó, es la y en esperanza. su nombre hay salvación. En el Mi esperanza nombre de Jesús. está en Jesús. Haz tu Oh, obra, Señor. aleluya, sea que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Aleluya, de la muerte libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, Aleluya, aleluya. las quebrantó. Levanta tu clamor esta noche. Mi esperanza, Levantemos un clamor esta noche. oh, aleluya, Si no tiene muchas palabras que decirle, solo dígale al Señor: Señor, tú eres mi esperanza, mi Cristo. Tú eres mi esperanza. salvación, mi esperanza está en Jesús. Aleluya. Aleluya, Oh sí, Señor. me libertó. Aleluya, Tú eres nuestra esperanza, Señor. las cadenas quebrantó, y En su nombre, en tu nombre hay salvación. En tu nombre hay vida eterna. En tu nombre hay esperanza. Aleluya. Aleluya. De la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza. Está en Jesús. Oh, aleluya. Sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, En su nombre hay salvación. mi esperanza está. En Jesús. Vamos a levantar un momento nuestras manos al cielo. Padre, gracias por ministrar nuestros corazones, por ministrar la esperanza de vida, de la fuente de la vida que es Jesús. También nos unimos esta noche, además de orar por todos mis hermanos aquí al frente, ahí atrás, en los asientos. Señor, ministra esta verdad en sus corazones.
también nos unimos para orar por aquellos que han enviado alguna petición de oración. Oramos por los que están enfermos, Señor. Oramos por la vida de Nori Lobo, Vanessa Claro, Gerardo Martínez Márquez, Irma López, Jesús Rodríguez. Señor, oramos para que tú traigas salud y sanidad sobre la vida de las personas que están enfermas. Señor, tú eres la esperanza para ellos, porque así como otros recibieron sanidad, ellos pueden tener la esperanza de la sanidad en sus cuerpos también. Y si tú no sanas un cuerpo, estás tratando un alma, estás purificando un alma para ver tu mano de otra manera, Señor. Bendice la vida de Eduardo Espinal, Señor, restáuralo. Bendice la vida de Salvador Velázquez, de Elmer Márquez, de Juan Granado, de Rosa Sánchez. Señor, trae salvación, trae restauración sobre esas vidas. Te necesitan, Señor. Alcánzalos con tu mano de poder, alcánzalos con tu mano salvadora, que puedan conocerte como el Salvador de sus vidas, Señor. Oramos por la fortaleza y bendición de Evelyn Meléndez, de Luciano Meléndez, Armando y Gloria Meléndez. Señor, por favor, Señor, solo tú puedes obrar en sus vidas. Solo tú puedes traer tu bendición y tu fortaleza sobre sus corazones. Señor, abre tu misericordia para ellos, como está escrita. Tú eres un Dios clemente, tardo para la ira, pero grande en misericordia. Extiende tu misericordia sobre los casos legales, sobre la vida de Jocelyn Aguilar, de Sandy Carte, Miguel Pagán. Señor, por favor, oramos para que tú obres sobre sus vidas, Señor, para que tú obres en esos casos legales. Señor, en tu nombre pedimos que hagas un milagro en cada uno de ellos. Oramos por la familia Cepeda, para que tú traigas paz, para que tú traigas restauración, para que tú traigas, Señor, armonía. Tú puedas traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y la salvación de Dios pueda alcanzar a todos en el hogar, Señor. Oramos por la situación legal, Señor, allá en Venezuela. Señor, te pedimos que seas tú obrando, Señor, en sus vidas. Te pedimos por la vida de Henry Chaclán, Señor. Pon tu mano de misericordia, pon tu mano de sanidad. Obra, Señor, sobre todos los casos que estamos, Señor, presentando delante de ti, Señor. Obra con tu misericordia, Señor. Pero ahora gracias te damos por recordarnos que tú eres la esperanza de nuestra vida, Señor. Hoy confesamos y declaramos que Jesús es nuestra esperanza, que no hay nadie más que pueda ser la esperanza de nuestra vida, Señor. Te honramos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por recordarnos que tú eres nuestra esperanza. Todos los casos y peticiones, Señor, que no alcanzaron a llegar, pero que tu pueblo y
y el pueblo de Dios que nos ve a través de estas transmisiones, Señor, tienen, Señor, te rogamos que tú llegues hasta cada hogar, hasta cada lugar, cada familia. Señor, tu misericordia los alcance y tu favor sea grande para con ellos. Gracias te damos esta noche. Gracias por tu amor y por tu bendición. Así oramos y así te damos a ti la gloria y la honra por lo que has hecho y por lo que vas a hacer en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén, Señor. Le damos un aplauso.